La cosmología desarrollada por Stephen Hawking intentó responder una de las preguntas más antiguas y difíciles de la ciencia: ¿cómo comenzó el universo y qué ocurrió en el instante inicial del Big Bang? Hawking combinó la relatividad general de Einstein con la mecánica cuántica para construir modelos donde el cosmos pudiera surgir de manera natural a partir de leyes físicas fundamentales. Uno de sus trabajos más influyentes fue desarrollado junto con James Hartle. Ambos formularon la llamada propuesta sin frontera o modelo sin borde del universo. Según esta idea, el universo no tendría un comienzo definido en el tiempo, al menos no en el sentido tradicional. Esto supuso realmente una gran novedad. En la cosmología clásica, el Big Bang aparece como una singularidad, un punto donde densidad, temperatura y curvatura del espacio-tiempo se vuelven infinitas. Las ecuaciones dejan de funcionar allí. Hawking pensaba que eso indicaba que faltaba incorporar efectos cuánticos y, en este sentido, se puede decir que en el modelo de Hartle y Hawking el tiempo cercano al origen del universo se comportaría de forma diferente al tiempo cotidiano. A escalas extremadamente pequeñas, el tiempo podría transformarse matemáticamente en una dimensión parecida al espacio. Eso eliminaría la singularidad inicial. Hawking utilizaba una analogía famosa: preguntar qué ocurrió antes del Big Bang sería como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. Según esta visión, el universo podría ser finito pero no tener bordes ni un punto inicial absoluto. La cosmología cuántica de Hawking también abrió la puerta a ideas relacionadas con universos múltiples. Algunos modelos derivados de la física cuántica sugieren que podrían existir muchas historias posibles del universo coexistiendo probabilísticamente. Además, también hay que señalar que la función de onda del universo utilizada en cosmología cuántica describe todas las configuraciones posibles del cosmos. En ciertas interpretaciones, distintas historias cuánticas podrían corresponder a universos diferentes. Más adelante, Hawking exploró también versiones del multiverso relacionadas con la inflación eterna y con la teoría de cuerdas. En algunos trabajos propuso que nuestro universo sería uno entre muchos posibles, cada uno con propiedades físicas distintas. Otra aportación fundamental de Hawking fue demostrar que los agujeros negros no son completamente negros. Mediante efectos cuánticos pueden emitir radiación y evaporarse lentamente. Este descubrimiento conectó gravedad, termodinámica y mecánica cuántica y tuvo enormes consecuencias para comprender el universo primitivo.